Qué alegría poder hoy acercarnos a Dios en este tiempo de gratitud. Y es un tiempo de gratitud por una nueva mañana que el Señor nos regala. Es un nuevo día especial. Y es especial porque Dios lo ha creado para que lo vivamos para Él y lo vivamos de manera intensa para el Señor. Así debemos vivir este día. Vivirlo para Dios. Él nos ha regalado la vida. Él nos ha regalado esta oportunidad de encontrarnos. Él nos ha regalado la oportunidad de poder aquí estar juntos, celebrando, reconociéndolo a Él como Señor, Dios Todopoderoso. Y ese es el propósito con el que estamos acá. En esta mañana le invito para que por favor tome su celular, nos regale un saludito ahí en el chat, esté compartiendo, esté haciéndonos saber que usted está allí. Para nosotros es importante. Si usted no está participando en directo de este devocional, sino que lo está viendo luego de la transmisión que tenemos en vivo, por favor regálenos un saludito allí en la caja de comentarios. Nos ayuda para mirar de qué manera podemos ir enriqueciendo cada vez más a la luz de la palabra del Señor estos espacios. Y a todos los que han venido llegando, muy bienvenidos. Por favor, no se quede ahí con el saludito, regálenos un saludito, que esta es una oportunidad para encontrarnos y para poder celebrar al Señor con todo gozo, con toda alegría, con todo nuestro ser, con todo hoy la oportunidad, con toda la oportunidad que el Señor nos brinda. Así que este es un día especial. Y a Dios toda nuestra lealtad es lo que queremos mirar hoy. Nos estemos acercando al libro de Daniel. Y el libro de Daniel nos va a enseñar precisamente acerca de a Dios toda nuestra lealtad. A Dios toda nuestra lealtad. Por favor recuerde preparar su cafecito y estar allí listos, tomándonos un café a la luz y al calor de ese café, estar aprendiendo de la palabra del Señor. Y hoy meditando en esto de a Dios toda nuestra lealtad. ¿A cuántas cosas le somos leales nosotros? Piénselo por un segundito mientras se va tomando el cafecito. ¿A cuántas cosas le somos leales? ¿A quiénes le somos leales? Y cuando pensamos en lealtad, estamos pensando en, y es una palabra que guarda una estrecha relación con la idea de fidelidad. De fidelidad. Y fidelidad tiene que ver con constancia, con permanecer, pensamientos, acciones, expresiones, todo. Y cuando pensamos en esto en términos de Dios, a Dios toda nuestra lealtad, y es allí donde vamos entonces sintiéndonos todos nosotros desafiados, y nos vamos sintiendo desafiados porque ¿de quién aprendemos nosotros lealtad? ¿De quién? Si esa palabra lealtad está asociada con fidelidad, con esa permanencia, con esa constancia en Dios, ¿de quién aprendemos nosotros lealtad? Y creo que nosotros tenemos un modelo de lealtad y es el Señor. El Señor Dios es ese que permanece fiel a nosotros. Nunca nos abandona. En nuestros peores momentos no huye. Aún en nuestros fracasos no está ausente. En nuestros dolores, aún en nuestras torpezas, Dios no está ausente. No se aleja de nosotros, sino que permanece. Está constantemente con nosotros, camina con nosotros, peregrina con nosotros. Ese es el Señor. Un Dios fiel a nosotros, a su pueblo, un pueblo que Él decidió formar y decidió hacernos parte de ese pueblo. Es fiel a sus promesas y es fiel a su palabra. Estamos hablando de lealtad, a Dios toda nuestra lealtad. Y ahí tenemos nuestro modelo de lealtad. Ahí lo tenemos. A Dios toda nuestra lealtad. Ahí está entonces ese modelo de lealtad, de fidelidad, de constancia, a pesar de lo que somos y hacemos y nuestros más y nuestros menos, el Señor permanece ahí con nosotros, permanece con nosotros. Y eso es una cuota de esperanza en medio de todo lo que estamos nosotros viviendo. Creo que lo que vivimos como nación, lo que vivimos como familia, lo que vivimos como individuos, lo que vive el mundo entero, debe para nosotros ser visto y leído a la luz de la lealtad de Dios y cómo esa lealtad nos está llamando
a nosotros a responder de la misma manera. Y quiero invitarle para que nos acerquemos al libro de Daniel, capítulo 1. Y aunque le invito para que lea todo el capítulo completo, porque son 21 versículos, el capítulo 1 de Daniel, son exactamente 21 versículos, es una preciosa narración la que tenemos allí. Hoy estaremos mirando ese versículo 8. Y el versículo 8 dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Pero, hay otra traducción allí para iniciar ese texto que no va a usar la expresión pero, sino que va a decir sin embargo. La nueva traducción viviente. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Estaba decidido. Sin embargo, y la Nueva Biblia de las Américas, que también la tenemos allí, dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Se propuso en su corazón. Veamos una pauta en nuestro acercamiento y estudio de la palabra del Señor. Cómo leer la palabra en diferentes traducciones enriquece la comprensión de la Escritura. Nada más mire esas 3 traducciones que tiene ahí en pantalla: la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Biblia de las Américas. Mire cómo se complementan y cómo nos enriquece ese pero con ese sin embargo, y esa idea de se propuso. Pero aquí tenemos en la Biblia de las Américas, dice en su corazón. Entonces, cómo nos enriquece las diferentes traducciones, nos enriquecen en la comprensión del texto bíblico. Ahí tenemos entonces en ese versículo 8 que inicia con un quiebre, inicia con un corte. Sin embargo, pero, eso nos habla de un corte, nos habla de algo que viene desarrollándose y que sufre un quiebre. Eso es lo que nos está comunicando. Y es por eso que ese pero es importante. Allí dice sin embargo, es importante en ese texto que estamos nosotros entrando a considerar ahora. Y eso nos va a describir entonces un cambio de dirección. El texto como que viene narrándose, viene planteándonos algo, y ese pero nos cambia la dirección, nos cambia el norte y el rumbo que tiene el texto. ¿Y qué es el rumbo que tiene el texto? Usted se va a dar cuenta que en los primeros versículos, estamos revisando del 1 al 21, solamente me estoy deteniendo en el versículo 8, pero para la comprensión de ese versículo 8, revisamos los versículos anteriores y nos damos cuenta de que hay un cambio de dirección que está marcado por ese pero del versículo 8 y que se nos ilumina con esos versículos que le preceden. Y va a decirnos el texto bíblico allí cómo ellos sí aceptan la educación que les ofrecen en Babilonia. ¿Sí? O les ofrecen no, porque ofrecimiento es como una invitación y tú quieres participar de esto. No era tanto un ofrecimiento, sino una orden del rey. Sin embargo, ellos aceptan y no ponen resistencia, como es en el caso del versículo 8. Pero si hay una resistencia allí, pero cuando se les habla de que serán educados en la cultura y en la civilización babilónica, ellos no ponen resistencia. Cuando se les habla de esa carrera política que van a iniciar, estamos hablando de esos primeros versículos, ¿no? Esa carrera política que van a iniciar, donde serían ahora preparados para entrar e incursionar en el área política, a pesar de que habían escuchado tantos discursos de los profetas contra Babilonia, a pesar de que estaban sirviendo a Nabucodonosor. ¿Y quién es Nabucodonosor? Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Y ese rey de Babilonia es el rey que ha secuestrado a estos personajes, los ha sacado de su familia. Y está pronto, en la narración bíblica, está pronto a invadir a Jerusalén. Entonces imagínate. Y sin embargo, estos personajes no ponen resistencia
a esa carrera política que se les está imponiendo, pero no ponen resistencia. Entonces, no ponen resistencia a la educación que se les está imponiendo, donde ahora aprenderían todo lo relacionado con la cultura babilónica y todo esto. No ponen resistencia a toda la carrera política que ahora van a incursionar, en la que están siendo involucrados. No hay resistencia. Entonces, por eso hablamos de todo un sí, sí, y observe el tercer sí en este proceso. Y es, a ellos se les cambia el nombre, ¿sí? Se les cambia el nombre. En esos primeros 7 versículos está toda la narración de lo que estamos hablando. Esos 3 sí están en la narración de los primeros 7 versículos. Y ellos no ponen resistencia, no digamos aceptan, pero no ponen resistencia al cambio del nombre, ¿sí? Y recuerde que en aquellos tiempos, no es como hoy los nombres son puestos como de una manera muy como al azar. De pronto algún personaje de la farándula que me llama la atención, o algún nombre de algún personaje importante, ese es el nombre que le voy a poner a mi hijo. No, en esa época los nombres hablaban más de la esencia de la persona, comunicaban más acerca de la persona, y en algunas oportunidades estos nombres estaban hablando también de la identidad étnica y religiosa. Y los nombres de estos 4 personajes, es decir, de Daniel y sus 3 amigos, van a tener una particularidad. Los nombres hebreos con los que llegan a Babilonia, los nombres hebreos con los que vienen desde su familia de origen, tienen una particularidad, y es que son nombres que los están identificando con Dios, el Dios de los judíos. En sus nombres está identificándose allí a Dios. Pero ahora los nuevos nombres, posiblemente con una idea que lo que pretende comunicar ese cambio de nombre en la Biblia y en la antigüedad, lo que estaba asociado con unos cambios dramáticos en la vida, unos cambios dramáticos. Y es posible que en este caso ese cambio esté asociado a la servidumbre que van a iniciar, a ese estado de servidumbre en el que ahora están puestos bajo el gobierno de Nabucodonosor. Significa que Nabucodonosor tiene poder y control sobre ellos. Imagínate. Y sin embargo ellos no ponen resistencia al cambio del nombre. Pero sí, pero no. Y ahí es cuando llegamos al versículo 8. Y por eso es importante ese pero del versículo 8. Ese sin embargo, como lo dice la nueva versión, la nueva traducción viviente. Ese pero, ese sin embargo, es un cambio. Ese sí, ahora sufre un cambio. Hay un cambio de dirección, pero no. Es con lo que nos estamos encontrando ahora en este texto. Pero no. Un rotundo no. No están entrando a considerar la posibilidad, vamos a estudiarlo. No. Es un rotundo no. Un rotundo no en medio de unas aparentes concesiones. No podría pensar que las 3 primeras situaciones, los 3 primeros sí, son como concesiones. Y cuando llegamos al punto 3, como que se paran firmes y dice, hasta ya no llegamos. Hasta ya no llegamos. Hasta ya no llegamos. Pero dijeron no a la comida del rey. ¿Por qué dijeron no a la comida del rey? Hay varios argumentos, y una de las cosas que dice el texto bíblico, y es muy claro el texto en decirlo, y el versículo 8 usted lo puede estar revisando, ahí lo va a decir de manera explícita, pero Daniel se propuso no contaminarse. Parece ser que es por asuntos de lo que dice la ley del Señor, lo que dice
la ley en el Antiguo Testamento, lo que encontramos allí, las normas que vienen desde la Torá, desde esos 5 primeros libros de la Biblia, que Daniel dice, no, Daniel y sus amigos dicen, no, no, no. Pero una cosa que nos debe quedar clara acá es que lo único que era ofrecido a los ídolos en Babilonia no eran exclusivamente la proteína animal o la carne, era también todos los alimentos eran ofrecidos a los dioses. Entonces, ¿por qué esa resistencia en este punto? Entonces tenemos 2 posibilidades y hay 2 formas como entender la dinámica del texto, y uno es posiblemente en razón de que la ley habla de no comer de lo sacrificado a los ídolos, que es una interpretación que tiene bastante peso, máxime porque ahí dice no contaminarse, se propuso en su corazón no contaminarse. Pero también no debemos perder de vista que participar de la comida, escuche bien, participar de la comida era y simbolizaba una relación pactual en la antigüedad. Posiblemente hoy no, hoy compartir una comida sea solamente un espacio para la camaradería, para hablar, para dialogar, para tomarnos un café y luego de hablar de muchas cosas. Pero estamos hablando de la antigüedad. En la antigüedad, el comer simboliza una relación pactual hacia el rey. ¿Sí me va entendiendo? Es una relación de pacto hacia el rey. Es rendirse al rey. Y si eso ha alimentado y sumado a la idea de no comer algo sacrificado a los ídolos, entonces eso nos va enriqueciendo la comprensión del texto. Nos va ampliando la comprensión del texto. Esto desde el punto de vista de las autoridades babilónicas. Y esto dado que sentarse a la mesa era colocarse en una relación de pacto con esas autoridades babilónicas. Participar de la mesa, participar de lo que comía el rey, era hacer y entrar en una relación de pacto con, en este caso, con el rey. Y eso es parte de la tensión que se va a vivir acá en el texto. Es posible que, insisto, que no podemos ignorar del todo la idea de que la tensión también se base en las leyes que encontramos en el Levítico sobre el alimento, de evitar comer lo sacrificado a los ídolos y toda la cosa. Pero aquí tenemos este otro punto importante, y es que sentarse a la mesa del rey era entrar en una relación de pacto con el rey. Lo que significa que comer a la mesa del rey podía verse considerado una expresión de total dependencia del rey, de una lealtad completa hacia él. Escuche bien, comer de la mesa del rey, sentarse con él, podía verse considerado una expresión de total dependencia del rey, de una lealtad completa hacia él. Si se da cuenta hacia dónde va tomando, cuál es la dirección que va tomando el texto. Y estos jóvenes han decidido servir a Nabucodonosor. Y como pues ya dijimos, hay 3 sí, no ponen resistencia en las primeras situaciones, en la formación política, en la educación que se les va a dar a la luz de la cultura babilónica, el cambio de nombre, no ponen resistencia, pero cuando llegan a este punto sí ponen resistencia, ¿sí? Y es que ellos no tienen resistencia a la idea de servirle a Nabucodonosor. Parece ser que no hay resistencia a eso. Pero algo es que podían servirle a Nabucodonosor, pero no estarían dispuestos a entregarle a Nabucodonosor su lealtad y el compromiso, su lealtad y el compromiso que solo le podían tributar al Dios de sus padres y de ese pueblo al que pertenecían. No estarían dispuestos a cambiar esa lealtad y ese compromiso
con el Dios que los había sostenido, sustentado, les había provisto, les había dado esa tierra. Y que a la luz del versículo 1 también los llevó a Babilonia. Así lo dice el versículo 1. Es bastante fuerte ese versículo 1 cuando dice: en el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió. ¿Se da cuenta lo que podemos encontrar acá en esta historia de Daniel y sus 3 amigos, estos 4 jóvenes? 4 jóvenes que estarían dispuestos a servirle a un rey pagano, pero no estarían dispuestos a ser leales y entregar el compromiso, entregarse en un compromiso ciego a ese rey. Y aquí es donde viene la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Se propuso en su corazón. Se propuso en su corazón. Es ahí donde se va enriqueciendo esto. Porque ellos, Nabucodonosor, podía tomar decisiones sobre todo el exterior, pero sobre el interior, sobre esa lealtad que es fruto de algo que ocurre en el interior del ser humano, Nabucodonosor no tendría lugar en eso. No tendría lugar en eso. No tendría participación en eso. No tendría participación. ¿Sí? Y es acá donde nosotros somos llamados a estar vigilantes. ¿A quién le estamos nosotros guardando lealtad? ¿A quién le tenemos? ¿A quién estamos nosotros siéndole leales en la vida? ¿Con quién están nuestros compromisos de vida? ¿Con quién están nuestras convicciones? ¿Se juegan a la luz de las oportunidades y las posibilidades? En realidad nosotros estamos sometiendo constantemente nuestras lealtades, nuestros compromisos y nuestras convicciones, las sometemos a una evaluación crítica constantemente en relación a nuestra máxima lealtad, y nuestra máxima lealtad debe ser solo y exclusivamente a Cristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Estamos nosotros haciendo revisiones de nuestra vida si estamos en realidad siendo leales al Señor? ¿Entregados a Él estamos nosotros? Y es acá donde creo que Daniel nos hace una invitación, nos hace un llamado, que nuestra lealtad sea con Cristo, nuestro compromiso sea con Cristo. Ese es el llamado que nos va haciendo el Señor en esta expresión de la palabra, de su palabra nos va hablando. Y aquí tenemos 2 verdades. 2 verdades en este pasaje que estamos abordando. Estos 21 versículos del cual solamente estamos revisando el versículo 8. ¿Cuáles son esas 2 verdades? ¿Sí? Esas 2 verdades es que nos enseña este pasaje. El versículo 1 al 21 nos habla de la soberanía del Señor. ¿Y cómo nos habla de la soberanía del Señor? En ese detalle que les acabo de anunciar en ese versículo 2, cuando dice: el Señor permitió. El Señor permitió, claro. El Señor permitió que Nabucodonosor invadiera su pueblo. Eso ya lo había profetizado, ya lo había anunciado, ya había sido anunciado. Y ya les había dicho que por 70 años estarían allí en Babilonia. 70 años se los había anunciado. Eso nos habla de la soberanía del Señor. De la soberanía del Señor. Dios permitió. Y al final del capítulo 1, versículo 21, nos va a decir: fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Estamos hablando de que en el versículo 21 ya el rey de Babilonia ha sido ahora derrotado por los persas, y ahora son los persas los que están gobernando, porque Ciro es persa.
pero el Señor sigue siendo el mismo. Y es necesario que Ciro esté ahora gobernando, porque es Ciro el instrumento de Dios para hacer volver a su pueblo, después de 70 años de cautiverio, a su tierra. De tal forma que el imperio que había destruido a Jerusalén, en ese primer versículo, en el último versículo del capítulo 1, ahora ha desaparecido de la historia. El que inició destruyendo a Jerusalén, ahora ha desaparecido de la historia. El Señor, a través de Ciro, ha derrotado y ha derrocado a Nabucodonosor y a todo el imperio babilónico. Ahora son los persas los que gobiernan. Ese primer capítulo nos habla de la soberanía del Señor, del poder de Dios. Y lo segundo que encontramos, que es algo que va a dejarse ver en todo el libro de Daniel, es que solo a Dios, y esto debe ser claro para nosotros, solo a Dios le debemos nosotros nuestra total fidelidad. Solo a Dios. Solo a Dios le debemos nuestra total fidelidad. Solo a Dios. Insisto, ¿en quién tenemos nuestras lealtades, nuestros compromisos? ¿En quién están puestos? ¿Dónde están nuestras lealtades? Solo a Dios le debemos nuestras lealtades. Solo a Dios. Cualquier otra cosa, persona, aquí en donde hayamos puesto nuestras lealtades, donde estén puestos nuestros compromisos, seguramente nos harán quedar a nosotros en algunos momentos fuera de lugar. Nos harán sentir, nos harán vivir experiencias no gratas. Porque el único Señor que es leal a su pueblo es el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia. Los demás, personas, cosas, no son leales. No son leales. Y Dios exige de su pueblo lealtad. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, cuidado con nuestros fanatismos, ¿sí? Cuidado con nuestros fanatismos. En esta época donde nosotros andamos construyendo decisiones y andamos dando opiniones y nuestros criterios se basan en nuestros juicios, en nuestras percepciones, en nuestras ideas, en nuestros conceptos, en nuestros intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Entonces, a partir de mis intereses tengo mis compromisos, mis lealtades, tengo mis convicciones, mis compromisos. Me voy construyendo. ¿Sobre qué base estamos nosotros construyendo hoy nuestras compromisos, lealtades? ¿Sobre qué base? Nuestras propias concepciones, ideas. Creo que aquí es donde nosotros tenemos que plantearnos algo, y es que lo que llevó a Daniel a resistir en ese cuarto punto fueron unos patrones bíblicos que a él le decían que su prioridad era Dios y no otra cosa. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Y de qué manera estoy definiendo los criterios para ir construyendo mis lealtades, compromisos, mis convicciones? Estoy permitiendo que mi mente se conforme a este mundo en lugar de transformarse en la mente de Cristo. ¿Estoy permitiendo eso? ¿Estoy permitiendo eso? Y es acá donde nos vemos desafiados con Daniel. Daniel no permitió que fueran las circunstancias, su criterio, las órdenes del rey las que definieran que eran sus convicciones, que eran sus compromisos, a quién debía serle leal. No fueron las oportunidades, porque la oportunidad era, si pensáramos en oportunidades, en opciones, dadas las condiciones que estaba viviendo, era mejor, de
acuerdo a eso que se veía en primer plano, posiblemente servirle al rey Nabucodonosor era mejor negocio. Pero había unas convicciones, había unos principios que lo llevaron a establecer esas convicciones, esos compromisos y a tener muy claras sus lealtades. Es acá donde tenemos que irnos preguntando: ¿qué fue lo que fortaleció los corazones y las mentes de Daniel y sus 3 amigos? Son 4 personajes y luego va a aparecer otro más que estaremos hablando un poco más adelante de esto, pero ¿qué fue lo que fortaleció los corazones y las mentes de estos personajes? Que tuvieron el coraje de enfrentar tal situación con semejante determinación. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo posible eso? ¿Qué es lo que puede hacer posible que en medio de las situaciones que vivimos hoy y que vamos a vivir y que vamos a enfrentar como iglesia, como creyentes, como familia, como hombres, como mujeres? ¿Qué será? ¿Qué será lo que nos va a dar el coraje de enfrentar la situación con semejante determinación como Daniel? Creo que lo que nos da el coraje y la fuerza es poner al Señor como director de nuestras vidas. Que su palabra sea la directriz de nuestras vidas. Hoy tenemos un llamado a poner a Cristo como el único Señor en nuestros corazones. Único Señor. Frente a aún las políticas del gobierno, frente a las situaciones que vivimos en nuestro lugar de trabajo, aún frente a las realidades familiares, sociales que estamos viviendo, ¿qué es lo que hoy va a definir nuestras convicciones, compromisos y lealtades? ¿Qué es? ¿Y qué es lo que nos va a dar la fuerza? ¿Qué es lo que nos va a dar el valor? Colocar al Señor en el centro de nuestras vidas. Colocar al Señor en el centro de nuestras vidas. Como el único Señor de nuestras vidas. Eso será lo que nos dará valor, fuerza para poder cumplir la tarea. Que Dios en su gracia nos ayude, nos fortalezca y nos permita permanecer leales a Él, fieles a Él, como Él ha sido fiel con nosotros. Y recuerde, lo único que hará posible que permanezcamos fieles, lo único que dará la fortaleza a nuestros corazones y a nuestras mentes para esa lealtad que tuvo Daniel, es colocar al Señor como director de nuestras vidas. Que Cristo sea el único Señor en nuestros corazones, el único. Que Dios nos ayude. Me invite para que oremos y por favor escriba allí en el chat qué es lo que el Señor le ha dicho mientras estamos orando. Tómese unos 5, 6 segunditos para escribir qué es la lección que el Señor le ha dado y qué es el llamado que el Señor le ha hecho. Le invito para que incline su rostro. Señor, gracias. Qué tremendo desafío, Señor, observar la vida de estos personajes que en situaciones tan tensas permanecieron firmes. Hubo momentos para decir que sí, pero también lograron comprender cuál era el momento para decir no, a partir de unas convicciones, no de unas oportunidades, sino de unas convicciones, a partir de una directriz clara de tu palabra. Lograron cimentar, construir, definir sus compromisos, su lealtad a quien estaría, y no colocaron en juego ni su lealtad ni su compromiso contigo a pesar de las oportunidades. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces hoy. Y que sea tu palabra, Señor, ayudándonos a permanecer firmes, Señor. Por favor, Dios. Leales a ti, Señor. Tú como Señor de nuestras vidas.
y nosotros como siervos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda escribir ahí en el chat sus comentarios para que todos podamos leerlos, y le invito para que se tomen unos segunditos para leer, para revisar qué es lo que están aportando y de qué manera ha enriquecido esta palabra a otros hermanos, y de pronto encontramos algo que también nos pueda ayudar a nosotros. Les invito entonces para que estemos hoy gozosos viviendo este día al máximo, al 100%, pero hay que vivirlo al 100% para Dios, con nuestra lealtad al Señor. No dejarnos guiar y llevar por cualquier oportunidad que aparece, pensando que toda oportunidad que se nos cruza en el camino viene del Señor. En oportunidades son distractores para sacarnos de aquello que el Señor tiene para nosotros. Es el Señor y su palabra la que debe dirigir nuestra vida. Que este sea un día para vivirlo intensamente, disfrútelo, y que la gracia de Dios les acompañe, les dirija y bendiga. Un abrazo para todos, ricas y abundantes bendiciones. Que la bondad de Dios les acompañe en este día.